Saludo a todos, muchas bendiciones. Estamos aquí a punto de iniciar un curso, una enseñanza acerca de los tiempos de Dios, los sazones y tiempos de Dios. Y como usted puede ver aquí en el pizarrón, tenemos las dispensaciones de Dios. ¿Qué es una dispensación? ¿Cómo se puede conocer una dispensación? Una dispensación es una era o un tiempo en el cual Dios establece un propósito. Un propósito en el cual el hombre es mayordomo y tiene un tiempo para desarrollar ese propósito de Dios. Y sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Y para esto yo le voy a invitar desde ya en su casa que abramos la Biblia en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 nos revela lo que un hombre de Dios debe poseer para poder trazar bien, diseñar, hacer trazos como un ingeniero, la palabra de Dios. Hay que entender el todo de la Biblia para poder nosotros interpretar correctamente. Este estudio va enfocado a ver el tiempo de Dios, los sazones de Dios, el tiempo de Dios para nuestra era, la era en la que estamos viviendo, la era de la gracia, la era de la iglesia. Vamos a leer, y si me puede acompañar en su casa, si no, yo aquí lo voy a leer juntamente con usted. Dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. El énfasis está en traza bien la palabra de verdad. Y en base a eso, pues vamos a ver aquí como una especie de compendio o de resumen las dispensaciones que podemos creer. Sabemos que hay personas que no creen, así que en este momento, pues yo no le voy a discutir si no cree también, porque hay personas que creen que hay 7 dispensaciones, otros que creen que hay 8, otros creen que solamente hay 3, que es de Adán hasta antes de la ley y después de la ley, después de Cristo, la siguiente dispensación. Nosotros, en lo particular, creo en la posición de 7 dispensaciones, y aún hay variantes aquí. Algunos dicen que en la gran tribulación es otra dispensación. Yo le voy a mostrar aquí, para el caso de estudiar el mover de Dios en estos tiempos, 7 dispensaciones, sin entrar en discusiones teológicas o de este índole. Y le vamos a comenzar. Como dijimos ahorita en el versículo 2:15, tenemos la posición de Dios que dice a través de Pablo que traza bien la verdad. Todo obrero, todo cristiano debe conocer los tiempos de Dios en esta era. Más adelante veremos el tiempo de Dios de la iglesia, las eras de la iglesia, el tiempo de la iglesia, y luego veremos el final de la iglesia y el comienzo de una nueva era después de la iglesia. Pues no soy escatólogo, pero bueno, a grandes rasgos vamos a estar viendo esto. Yo le invito a leer el primer periodo, que se llama de inocencia. El periodo de inocencia. ¿Cuándo comenzó ese periodo de inocencia? Y vamos a leer en el 2:25 de Génesis. Si usted me puede acompañar, 2:25 de Génesis, que dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es bueno señalarles que no voy a profundizar mucho, porque mi meta no es quedarme aquí, sino irme hacia los tiempos y sazones de los últimos tiempos. Dar ahí señales que hoy que estamos viendo que el coronavirus, que estamos viendo que las guerras, rumores de guerras, que la economía, bueno, creemos que el tiempo está cerca. Yo lo creo. Creo que el tiempo está cerca de la segunda venida del Señor y del arrebatamiento, porque también creo en el arrebatamiento antes de la segunda venida del Señor, o como parte de la segunda
venida del Señor. ¿Qué vemos aquí entonces? Que Adán y Eva estaban inocentes. ¿Qué es inocente? En este periodo de inocencia, Dios estaba probando al ser humano en el principio como un ser inocente. No conocía el bien y el mal. No era santo, no era un santo ni perfecto. Simplemente era como un niño recién nacido. No tenía aún la conciencia del bien y del mal. Vemos a Adán y a Eva desnudos y no tenían conciencia de que estaban desnudos. En este tiempo, pues Dios tenía un propósito, ¿verdad? ¿Y cuándo comenzó este tiempo? Desde Génesis 1:27, desde que crió Dios al hombre, hasta Génesis 2:7, cuando el hombre era aún inocente. Ya después de ahí, el hombre entró en una conciencia. ¿Qué pasó aquí? Cada era de Dios tiene algunas situaciones, como por ejemplo, cuando el comienzo de una era, Dios se ve marcada en la Biblia. Tiene también el gobierno que Dios está aprobando. Aquí en este caso está aprobando el de inocencia. Y también tenemos lo que es la duración. Aquí en el caso de la inocencia, él es prácticamente desconocido. Aunque algunos dicen que son como 100 años que Adán vivió en inocencia. Pero bueno, como le dije, no vamos a profundizar ni a hacer de esto una discusión. Es para aprender un poco los tiempos y sazones de Dios. Entonces, también tenemos aquí que esta era fracasó, hubo un fracaso humano. El hombre fracasó y también hubo la tendencia humana. Hay una tendencia humana que es la tendencia de alejarse de Dios. Y tenemos el final, que hay un posterior evento que fue la expulsión del paraíso. Al final, al perder la inocencia y el hombre fracasar en ser gobernado por Dios en inocencia, el hombre demostró que aún siendo inocente, no podía permanecer mucho tiempo inocente. El hombre no estaba obligado a pecar. El ser humano no estaba obligado a pecar, pero sí tenía la capacidad de pecar, y el diablo lo sabía, y Dios lo puso así porque Dios quería que el hombre escogiera a Dios. Y ahí había la elección entre lo que es la inocencia, lo que es el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal, pero el hombre escogió. La mujer escuchó la voz equivocada, convenció a su marido y su marido tomó del fruto prohibido. Tenemos enseguida la etapa de la conciencia. Cuando el hombre cae y toma del árbol prohibido, el hombre adquiere conciencia del bien y del mal. Y lo primero que siente esa persona en conciencia del bien y el mal es que siente culpa y siente temor de Dios, se ve desnudo y trata de cubrir su desnudez. Esta es la realidad de esta conciencia. El hombre, aquí vemos en Génesis 3:7, se lo voy a leer para que veamos la conciencia del ser humano. Dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando ellos tuvieron conciencia, sus ojos fueron abiertos, perdieron la inocencia y entraron al siguiente tipo de gobierno. Desde tiempo el Señor comenzó a gobernarlos de acuerdo a la conciencia de ellos. Y luego pasamos al gobierno humano. El gobierno humano, ¿cuándo comenzó? Aquí en ese tiempo vemos que aquí estaba Adán, vemos en el tiempo de Abel, que ya Abel entró en el tiempo de conciencia, y entramos en Noé, que entra en el gobierno humano. Aquí entra una responsabilidad moral, y aquí el hombre comienza a ser gobernado de esta manera, gobernado por el mismo hombre. Aquí es donde entra la pena de muerte, aquí es donde entra también el comer carne animal, salvo no comer la sangre animal. Esto entra ahora. Muy bien, y aquí entra en el 9:5 y se lo voy a leer porque esto tiene que ser con la palabra de Dios, y como a grandes rasgos estamos enseñando estas partes, le voy a decir aquí como dice la palabra en 9:5 de Génesis. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano,
demandaré la vida del hombre. Dios manda y pide que el hombre tome la rienda y que hay un gobierno humano. Dios establece un gobierno humano donde también establece el castigo al que mata a otra persona. Aquí entra el gobierno humano. Vámonos al siguiente, la parte de la promesa. La parte de la promesa es cuando Dios llama en 12 de Génesis, llama a una persona la llama para ser una nación. Y le voy a leer 12 de Génesis, donde Dios establece a Abraham como parte de una promesa. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En este momento Dios entra en pacto con Abraham, pero también inicia una era de promesa. Y Dios gobierna en base a la fe de Abraham, en base a los hijos que siguen a Abraham, su padre, amigo de Dios. Comienza una era de promesa. Pero el hombre también, como en todas las dispensaciones, el hombre fracasa. En todas las dispensaciones, el hombre abandona a Dios, se aleja de Dios. Cuando fracasa este tipo de gobierno, el hombre vuelve a fallar a Dios. Cada uno trae una consecuencia diferente. En el caso de Génesis, ¿verdad? La ley se hace, el gobierno se hace insoportable. Que es la promesa, el hombre le falla a Dios y quedan esclavizados en Egipto. Ahora vamos a entrar a la ley. La ley es, después de que salen de Egipto, Dios hace un pacto. Pues los pactos son diferentes a las dispensaciones, pero igual inicia la era de la ley. Esto ocurre desde el monte Sinaí hasta Cristo, hasta la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo termina la era de la ley, y en su resurrección termina, en su ascensión da inicio la era de la gracia. Y viene el Señor asciende, y luego viene una venida del Espíritu Santo en Pentecostés, e inicia la era de la gracia, que lleva recorrido aproximadamente 2000 años, más de 2000 años, que ha recorrido esta gracia. Más de 2000 años. Muy bien, aquí en esta era preciosa, estamos esperando, dentro de esto terminará en un juicio. Antes del juicio viene algo que se conoce como, o se da conocido, se le dice que se le llama principio de dolores, donde hay señales, hay prodigios que nos dicen que el Señor está cerca. Muy bien, más adelante veremos las históricas y proféticas de Dios. Allí tenemos lo que podemos ver enseguida, que viene una gran tribulación de 7 años, como parte del juicio de Dios a la tierra. Pero antes de eso, viene un arrebatamiento que Pablo nos predica en Tesalonicenses. Nos dice que Él vendrá, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Y hay temas que hay gente que discute hoy eso mucho. Nosotros seguimos sosteniendo eso y creemos que es la verdad. Y igual estamos tolerables a alguien que opine diferente, porque igual en profecía nadie tiene la última palabra. Después de la gran tribulación, lo que viene enseguida es su segunda venida. Segunda venida que nosotros creemos que inició en el retorno del Señor en el aire, pero que en la segunda venida, según Zacarías, pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y allí, dentro de ese momento, en el momento en que Él venga, en la guerra de Armagedón, cuando Israel se ha rodeado de ejércitos, en ese momento Jesús aparecerá con sus ejércitos y dará la gran batalla. Después de esto, seguiría el milenio. La última era de la tierra se llama milenio, 1000 años de paz, donde el gobierno será Jesús gobernando como rey, que regirá con vara de hierro a las naciones, y su iglesia y los santos que han sido dignos para gobernar juntamente con él. Y al final de esta era viene el juicio final, el juicio del gran trono blanco. No confundir con el Bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, que ocurrirá antes de los 7, en el arrebatamiento,
al momento de ese tiempo entre la tribulación que dura aquí en la tierra, en el cielo habrá un juicio para los hijos de Dios, donde Dios recompensará y no entregará premios a los que han fallado, pero no es para condenación, simplemente es para recompensar a aquellos que han sido fieles. Pero el juicio del gran trono blanco es un juicio para la gente donde habrá desecho de gente en el infierno, el Hades, el diablo, la muerte. Todo será echado al lago que arde con fuego y azufre, y aquel también que no quiso seguir al Señor, aquel que aceptó la marca, aquel que no es salvo, será echado al lago que arde con fuego y azufre. Al final de los tiempos esto va a ocurrir. Hay más cosas que hablar sobre esto, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Estas eras, cada una de las eras, se puede entender dentro de su era. No es lo mismo entender la inocencia de Adán y Eva en el tiempo de la gracia, o en el tiempo de la ley, o en el tiempo del gobierno humano. Dios gobernó diferente, pidió diferentes cosas, diferentes propósitos. En cada uno hubo una mayordomía diferente. Se le pidió a los seres humanos algo diferente. Tal vez estaban entrelazadas las cosas, pero cada uno tenía su propia mayordomía. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, que está a punto de terminar y que estamos ahora aquí hablando de ello porque creemos que Dios nos ha llamado, nos ha bendecido y que podemos ser fieles a Dios y ajustarnos al tiempo de Dios, de la gracia, del tiempo de la iglesia. Que el Señor le bendiga. Soy Francisco Rodríguez para servirle.